Hola a todos. Grandes secretos, juegos peligrosos y acertijos por resolver. La tensión está en su punto máximo en la granja. Alil está decidido a resolver el turbio negocio que ocurre en la granja. ¿A qué tipo de secreto lo arrastrará el misterioso botón que encontró? Entonces, ¿cómo terminará la lucha de poder entre Songul y Gozde? Mientras Zeynep y Alil intentan mantener en equilibrio su amor y los peligros, ¿será la última pieza del rompecabezas en realidad un gran mensaje? Hay una gran sorpresa al final del episodio. Entonces comencemos de inmediato. Fuego. Alil está seguro de que algo está pasando en la granja. Le dice a Akan que quiere que investigues a fondo a todos en la granja. Alil dice que entendamos quién se está metiendo con nosotros. Luego saca el botón que encontró en el cibercafé. Este botón tiene un logo, dice. Investiga este logotipo, dice. Songul dice que no puede soportar perder todo lo que Tulay tiene. Gozde entra en la habitación. Cuando ve el estado loco de Songul, pregunta qué pasó. Songul dice que no puede aceptar esta riqueza. Bien, he logrado mi objetivo. Si interrumpes mis planes, te destruiré. Alil y Zeynep se preguntan quién les está gastando una broma en el balcón. Inmediatamente hablan de los sospechosos. Él cree que Alil Tekin podría querer vengarse de él. Zeynep sospecha de Songul y Gozde. Cuando llegan a la sala de estar, Gozde pregunta dónde. Zeynep y Alil responden inmediatamente, cena de negocios. Abandonaron la granja juntos. Merve le pregunta a su hermana por qué se están divorciando. Zeynep dice que no le cuentes a mi madre lo que pasó, su corazón es muy sensible. Alil también advierte a Cemil sobre las necesidades de Tulayan. Alil llega a la tienda. Zeynep y Alil intentan convencer al dueño de la tienda. Pero el hombre dice que tiene principios. Alil dice que nuestro matrimonio y la vida de la madre de mi esposa están en juego. Señor Alil, debo terminar el rompecabezas. Él dice, quiero terminar el recuerdo de mi esposa e ir a su tumba así en su cumpleaños. Alil y Zeynep dicen, hagamos el rompecabezas. Él dice que también deberías investigar este botón. En el coche Zeynep dice que es difícil terminar el trabajo. Alil dice que nos encargaremos de ello. Gozde le da a Songul su camisa con un botón roto. Él le pide que encuentre el botón de esta camisa. Él les dice a los empleados que lo cuenten. Si es necesario, dice que vayan a la tienda y lo compren. Cuando tuve a la pequeña Selma, tenía miedo de que mi padre no pudiera verla. Ahora, dice, las posibilidades de que mi madre lo vea son muy escasas. Eren consuela a Selma. Compré estos botines hace semanas. Dice cuando decidí ser padre. Selma, me alegro de que estés conmigo. Él dice no sé cómo agradecerte. Eren hace que Selma se siente. Si bebes tu leche y descansas me lo agradecerás, dice. Zeynep y Alil miran a Zumrud. Luego son atrapados por la señora Zumrud. Vinimos a verte, dice. Zumrud dice puedo cuidar de mí mismo. Él se enoja y te dice que vayas a tu habitación. Van juntos a la habitación. Toman el rompecabezas y entran en acción. Intentan hacer el rompecabezas. Alil, si hubieras estado aquí en otro momento, ahora estarías hablando con tanta fluidez. Pero contigo el silencio es hermoso, dice. Zeynep, si fuera otro momento competirías conmigo. Siempre estabais peleando, dice él. Alil se da cuenta de que Zeynep tiene sueño. Ella le dice que duerma. Él dice que continuará. Zeynep responde, gracias por lo que hiciste por mi madre. Como sus teléfonos están intervenidos, cada conversación es en realidad correspondencia. Después de un rato, Zeynep se queda dormida. Alil completa el rompecabezas. Mientras tanto, Zeynep se despierta. El que encuentre a su alma gemela en el rompecabezas no tendrá miedo. Porque sabe que aunque los cuerpos estén separados, está escrito que las almas no lo están. Gozde llega a la habitación de Alil. Él dice, ¿no vienes a desayunar? Alil responde, no, me vestiré y saldré. Cuando vi este artículo, ¿qué era? Es un mensaje. Se pregunta si es para Zeynep. Alil pregunta, ¿qué es esto? Alil dice que lo hizo ayer para distraerse un poco.
Luego dice que necesito vestirme. Gozde dice lo siento. Él sale de la habitación. Merve llama a Eren. Ella le dice a Eren que su hermana y Alil están divorciados. Tulay sufrió una crisis nerviosa cuando se enteró de que Zengiz había muerto. Y así llegamos al final de otro capítulo. Artes escénicas. Gozde se da cuenta de que Alil y Zeynep están tramando algo. Inmediatamente le informa a su hombre. Están tramando algo. Él dice seguir inmediatamente. Eren quiere hablar con Kumru y Kimetam. Eren dice que el embarazo de Selma es riesgoso. Él dice que ella le dijo que no estuviera triste y que no se estresara. La señora Tulay sufrió una crisis nerviosa anoche. Dice que Alil y Zeynep también se están divorciando. Kumru dice que tontería. Dice que llamará a Zeynep inmediatamente. Los valores se interponen en el camino. Zeynep y Alil van a la tienda. El hombre de Gozde le informa inmediatamente de lo que está sucediendo. Cuando Alil viene a buscar el teléfono del auto, Eren llama. Él le dice que Selma está embarazada. Zeynep está muy feliz. Merve dice que su madre sufrió una crisis nerviosa. Dice que lo están sedando con medicación. Zeynep se siente muy triste. Tienes que mantenerte fuerte por Merve. Ahora es tu deber, dice él. Te creo. Él dice que confía. Puedes hacerlo, añade. Mientras Alil y Zeynep dicen que encontrarán al dueño del botón, olvidan que tienen el teléfono con ellos. Gozde escucha todas las conversaciones. Gozde, que aprendió todo, llama a Zayn. Dice evitar que la computadora portátil vaya a la tienda. El halcón aparece ante el niño. Él dice, no lleves esta computadora portátil a la tienda, ponte el salario de un año en el bolsillo. Eren compra un regalo para Selma. Entonces Selma rompe a llorar. Él le dice cuánto lo siente por su madre. Cuando Gulan y Tekin reciben sus órdenes, dicen que el juego será cada vez más difícil. Tekin continúa actuando nuevamente. Tekin, si dejas de amarme podemos romper. O podemos volver a ser padres, dice. Mientras Alil y Zeynep salen de la tienda, Gozde intenta deshacerse de la camisa. Gulan le da su ropa a Arzu. Tíralo a la basura, dice. Si te gusta puedes comprarlo, añade. El deseo te lo agradece. Mientras tanto, Gozde le da la camisa para que la guarde en la hucha. Sin embargo, Arzu se pone muy feliz cuando ve la camiseta. Mientras Alil mira la camiseta en su teléfono, Arzu se pone la camiseta y aparece ante ellos. Gozde está muy sorprendido. Tiene miedo de que Arzu lo delate. Mientras tanto, Alil y Zeynep miran fijamente la camiseta que lleva Arzu. Mientras Alil y Zeynep juntan las piezas del rompecabezas, están realmente descifrando el mensaje que les ha dado el destino. El botón de la camisa de Gozde es una nueva parte del juego. A medida que los secretos de la granja salen a la luz uno tras otro, ¿quién se aliará con quién ahora? ¿Quién traicionará a quién? No olvides escribir cualquier cosa que te interese en los comentarios. Habrá grandes novedades en el próximo episodio, no te lo pierdas. Nos vemos en el nuevo vídeo. Adiós.